doctor. Le quiero agradecer como la asistencia a la invitación. Para mí muy importante, siempre se lo he dicho, trabajar con usted de la mano y poder hacer un trabajo en conjunto desde la psiquiatría, de la psicoterapia, aunque usted también es psicoterapeuta. Entonces, quiero que un poco nos cuente cuál es su labor y qué relación tiene con la psicoterapia. Bueno, a veces en las personas existe la confusión de cuál es el papel del psicólogo y cuál es el papel del psiquiatra. Sí, La gran diferencia, obviamente, en primer lugar, es que los psicólogos tienen formación de pregrado en psicología, mientras que los psiquiatras tenemos formación de pregrado en medicina. Somos médicos y posteriormente hacemos una especialización clínica en psiquiatría. sí. Entonces, la orientación está determinada, la diferencia grande está en que los médicos medicamos fármacos cuando se hace necesario, en tanto los psicólogos no tienen esa potestad porque su formación es orientada hacia otras instancias. Entonces, generalmente cuando hay de pronto algún tipo de paciente particularmente comprometido desde lo psiquiátrico, y cuando hay pacientes que son reacios a la intervención del psicólogo, no porque el psicólogo es mejor terapeuta que el psiquiatra, eso sí no le puedo quitar yo esa potestad a ustedes. Sí. Muchas gracias, doctor. Pero hay casos en los que de pronto el paciente en su derecho y en su libertad elige o desconfía del papel del psicólogo y por su Muy común. estructura de personalidad, ¿sí? Dice, no, es que los psicólogos no me gustan, es que los psicólogos me mandan a leer libros, a hacer ejercicios, a escribir diarios, entonces a mí no me gusta eso. Entonces, además, yo llevo mucho tiempo con psicólogos y no me siento bien, yo quiero que me vea un psiquiatra, pues ahí puede uno intervenir. Pero usualmente lo que yo hago es tratar de en conjunto con un buen psicólogo, en este caso usted, doctor Carlos, en quien Muchas confío gracias. plenamente, Muchas gracias, eh, y doctor. cuyos resultados han sido muy favorables a favor del paciente, entonces en ese caso yo remito a psicoterapia. Pero mi formación es de orientación psicodinámica. Eh, Así que soy más freudiano que lacaniano, Ujú. pero en estos casos, cuando el paciente busca, por ejemplo, médicos, los médicos tenemos un ego muy elevado, somos muy narcisistas. Entonces, el médico solamente le sirve al otro médico. El médico menosprecia muchas veces, no quiere decir que siempre, el papel del psicólogo, porque no es médico. Entonces, es ahí también Cierto. donde uno entra a servir como psicoterapeuta. Entonces, la orientación es esa. La orientación es cuando hay algún tipo de paciente muy característico, con unas situaciones muy claras, que la parte psicoterapéutica por psicología no le va a servir porque la voluntad, que es lo más importante para una intervención psicoterapéutica, no está dada para que sea el psicólogo. Entonces, ahí podemos intervenir nosotros los psiquiatras. Entonces, esa sería como la gran diferencia. Perfecto. Es una gran fortuna y agradezco a Valentina Gallego, el que me lo presentó a usted, porque en Armenia, lo que tengo entendido y lo que conozco del campo, hay mucho biologicismo, es decir, tanto los psiquiatras, algunos psicólogos de alguna forma también se van por las neurociencias, pero un psiquiatra psicodinámico, no, usted es el único que conozco en esta región que lo hace y pues es muy valioso esa lectura porque además es un acto terapéutico de escucha al paciente. Entonces, bueno, doctor, esta vez vamos a hablar de los trastornos de la personalidad del grupo A. Entonces, está el trastorno esquizoide, de la personalidad del paranoide y Típico, el esquizotípico. típico, sí. Los trastornos de Entonces, personalidad, como sí, para cuéntenme un poco. hacer la introducción a las personas que nos están escuchando y viendo, se divide en tres grupos. El grupo A, que contiene estas tres estructuras, esquizoide, esquizotípico y paranoide. El grupo B,
que tiene el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno sociópata de la personalidad. Y el clúster C, el que contiene el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, también conocido como anancástico, el trastorno evitativo, el trastorno dependiente, el trastorno de personalidad ansioso. Entonces, esos son como los tres grupos. Aquí viene la cuestión es que la clasificación DSM, a partir de 1982, clasificó estos tres clústeres, porque la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, antes de esa época, era psicodinámica, pero ya después, como usted dice ahorita, llegó el biologicismo, la mirada positivista de la psiquiatría, entonces se desligó la APA de la mirada psicoanalítica y se enfocó en esos tres grupos. De tal forma que antes del 82 no se hablaba de trastornos de personalidad, sino de las estructuras de personalidad que todavía seguimos hablando desde la mirada psicoanalítica o psicodinámica. Sí, sí. Que la estructura psicótica, la estructura neurótica y la perversión. La estructura limítrofe y la estructura perversa. Entonces, la estructura neurótica se divide en tres: la estructura obsesiva o la estructura obsesiva, la histérica y la fóbica. Entonces, el clúster A hoy sería lo que antes era la estructura psicótica. Y tenemos estos tres grupos: el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. De tal forma que la situación que describe este tipo de personalidades tiene que ver con la relación del yo con la realidad externa. Eso es lo que define a este grupo de personas, a este clúster de personalidad, la relación del yo con el mundo exterior. A diferencia del neurótico, que para el neurótico es muy importante la realidad externa, y dependiendo de cómo se relaciona con el mundo externo es que va a ser o obsesivo, o fóbico, o histérico. En el psicótico, el problema es que hay una ruptura parcial del yo con la realidad externa. Entonces la interpretación de la realidad es insuficiente, es inadecuada, y eso es lo que los lleva a ser particularmente extraños, raros o con ideas persecutorias, como es el caso del paranoide. Entonces, eso es como lo que quería dar de introducción para entender un poquito de dónde salen estas estructuras y cómo se explican los rasgos particulares de la personalidad en este grupo en este clúster. Muchas gracias, doctor. Bueno, usted acaba de despejar la segunda pregunta, que era la psicosis. En la psicosis se presenta un problema del yo con el mundo externo y con la realidad consecuentemente. Bueno, pero quiero entonces dirigir acá una pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido su experiencia con esta estructura de la personalidad como la psicosis o con ese clúster A? Muy frecuente. Precisamente el gran temor de las personas de consultar al psiquiatra es porque piensan que solamente nos dedicamos al clúster A y a la psicosis. Y no es así. Y no es así. Entonces, mire, solamente estamos con una pequeña parte de todo lo que podemos abordar los psiquiatras, pero es lo que más genera como inquietud, miedo, aprensión, alienación, y por eso antes los psiquiatras nos decían alienistas, ¿no? Alienistas. Porque a la gente le inquieta mucho la locura, y realmente el psicótico es el que clásicamente se denomina loco. Entonces, entonces, en el psicótico hay una ruptura, como bien ha mencionado usted, del yo con el mundo externo, y por lo tanto la interpretación de la realidad es interna. Para el psicótico, la realidad es como él cree que es, no como el mundo se la muestra o como el mundo la comparte. Para el psicótico, la única realidad posible es la realidad que él está interpretando desde su propia vivencia, desde su propia experiencia. Entonces, ese tipo de personalidad, porque no se quiere decir que porque es esquizotípico ya es psicótico, tiende más a la psicosis. La psicosis como tal es una ruptura de la relación del yo con el mundo exterior. Entonces,
Si para el psicótico se le mete en la cabeza la idea de que la mamá, y disculpen que esto es fuerte, pero es muy Sí, común en el psicótico, que la mamá le quiere hacer daño y le echa menstruación a su sancocho, y él piensa que es eso, aunque para los demás nos parezca extravagante, para el psicótico es la realidad, y no hay nada que cambie esa realidad. Por eso hay una descripción clara del delirio, que el delirio es una idea fija, irreductible, a pesar de la lógica, que no es compartida por el grupo de iguales y pues que de alguna manera no tiene ningún tipo de relación con la verdad o con la verdad exterior. Pero para el psicótico esa es su verdad. No importa que usted le diga al psicótico que él no es Superman y que no puede volar, el psicótico está convencido de que puede volar, se coloca una capa y se tira de una azotea, porque está convencido de que eso es verdad. Entonces, esta es como la claridad sobre la experiencia de la psicosis. Es supremamente común. Tuve la oportunidad de trabajar en el hospital con mayor número de pacientes del suroccidente colombiano, que es el Hospital Universitario Psiquiátrico del Valle, antes llamado San Isidro, en Cali, que recibe pacientes de todo el suroccidente colombiano, inclusive de Chocó, recibe de Nariño, de Caquetá, de Putumayo, de Cauca, del todo el Valle del Cauca, todo el litoral pacífico y del Chocó, en ocasiones hasta del Quindío. Y pues allí el volumen de pacientes psicóticos es supremamente alta y toda vez más que el uso de sustancias psicoactivas, sobre todo del cannabis a partir de la THC, de hidrotetrahidrocannabinol, estimula la psicosis en personas predispuestas tanto genéticamente como estructuralmente de su personalidad. Entonces, como les decía ahorita, el del clúster A tiende más a la psicosis, mientras que el clúster B tiende más a las depresiones y el clúster C tiende más a la ansiedad. Es como una tendencia estructural a sufrir una u otra forma de ruptura con la realidad. qué buena descripción, doctor. Muchas gracias. En este momento pienso en dos cosas. La primera es que la certeza es lo que hace inamovible el delirio en el psicótico. Es decir, hay una certeza y eso no lo contradice nadie. Y la segunda, bueno, una pregunta que me surge aquí en este momento, a partir de lo que dijo de la experiencia en el hospital del Valle, eh, hay una diferencia cultural en el delirio. Es decir, una persona del Chocó delira diferente a una persona por acá del eje cafetero. ¿Usted cómo lo puede leer? Claro, hay una cosa muy interesante, un sociólogo llamado Ellis precisamente hacía una alusión a sobre la influencia de la cultura sobre la expresión delirante. No va usted a encontrar, por ejemplo, en una comunidad indígena del Amazonas un delirio tecnológico. Por ejemplo, no va a encontrar que ellos digan que es que le metieron un chip en el cerebro o le metieron un GPS en el pie y lo están siguiendo, porque él no tiene esa experiencia cultural, ni Sí, tampoco el americano, el gringo va a pensar que le dieron un bebedizo con popó eh, a partir de Yahé, no porque él no tiene el acceso. Entonces, se construye el delirio a partir de la experiencia personal, de las propias vivencias. El delirio no se hace de la nada, el delirio se construye a partir de las experiencias personales, de las vivencias individuales y de las vivencias con el entorno. Pero hay una claridad muy grande aquí que es la diferencia entre la idea delirante y la experiencia cultural. Porque una de las características del delirio es que no sea compartida por el grupo de iguales. Cuando yo le daba clase a mis estudiantes de medicina, yo les ponía el ejemplo. Un paciente que procede del litoral pacífico puede creer que lo tienen ligado, le están haciendo una brujería y, y que toda su mala suerte y todo el fenómeno de situaciones desafortunadas, de que lo dejó la novia, de que se quedó sin trabajo, de que perdió plata en una apuesta, es producida por un maleficio. Hasta ahí puede ser una idea cultural porque en todo su entorno creen que hay brujería y creen que hay maleficio. Entonces, la mamá puede decir, no, es que mi hijo
dice que la mamá de la novia es bruja y por eso le está yendo mal. Doctor, y la mamá de la novia es bruja, esa señora es bruja, esa señora hace maleficios y todo porque al vecino de la casa tal, también hizo maleficios así parecido y él se secó, él se puso flaco por culpa de esa señora. Pero, doctor, ya lo que me extraña de él es que él se para en el techo, en un solo pie, se coloca una tómbola, una palangana en la cabeza y se pone a decir que el rocío de la noche le va a quitar le va a quitar el maleficio. Y ya hasta ahí era compartido. Cuando ya comienza a hacer cosas extravagantes que no son compartidas por sus iguales, ya es un delirio. Esa es la gran diferencia. Listo, perfecto, muchas gracias. Saludos a Juli 0797, muchas gracias por la asistencia. En este momento entonces quiero delimitar un poco el tema y preguntarle, doctor, entonces, ¿qué diferencia hay entre la psicosis como estructura y estas categorías del DSM? Que entonces dice esquizoide, paranoide, ¿qué hay de diferencia entre esa gran estructura y esos rasgos? No sé cómo llamarlos. Sí, lo que pasa es que cuando ya hablamos del clúster A, hablamos de un trastorno de personalidad. La característica del trastorno es que el trastorno afecta al entorno. O sea, una persona puede tener una estructura psicótica, es decir, constantemente desde niño pensar que todo el mundo habla mal de él o de ella, que le han hecho brujerías, que los sonidos en el techo son producidos por una bruja en forma de gallinazo que se le para por la noche a vigilarlo, pero su vida continúa sin problema, continúa habitualmente y puede tener ese pensamiento mágico, que es como la gran característica del pensamiento de que tiene estructura psicótica. La diferencia está respecto al trastorno, que en el trastorno su forma de actuar lo lleva a perjudicar al entorno. Entonces, por ejemplo, la señora que todo el tiempo piensa que hablan mal de ella y al pensar que hablan mal de ella pelea con todo el mundo, genera un ambiente hostil en su trabajo, desespera al hijo porque todo el tiempo está diciendo que el hijo se burla de él, que no la respeta, que no la quiere. Su funcionalidad puede llegar a afectarse, su funcionalidad social, laboral, económica, gasta la plata yendo a brujos, yendo a gente con esoterismo, lectura del tarot, y vive en pos de eso. Por ejemplo, esta semana tenía un paciente que me decía que, que se sentía deprimida porque el hermano fue a la bruja, la espiritista, y la espiritista le dijo que ella, la paciente y la mamá se habían puesto de acuerdo para hacerle daño a él y que por eso era que él había terminado con la esposa y por eso que él estaba quebrado, porque la hermana y la mamá le habían hecho brujería y que debía alejarse de la mamá y de la hermana. Y el señor le hizo caso a la bruja y actuó en pos de lo que la bruja le dijo, lo consideró como real y le dejó hablar a la mamá y a la hermana. Entonces, la hermana que me consultó porque estaba deprimida, porque su hermano era como el único vínculo afectivo que tiene. La señora se siente sola y triste porque decía, doctor, es que mi hermano prefirió creer en la bruja que creer en mí. Y se gasta mucha plata, mucho dinero asistiendo a brujas para que le lean las cartas, para que le lean el tabaco, para que le lean la taza del chocolate, y le crees más a ellas que a lo que yo le he demostrado. Entonces, él, sin caer en psicosis, ya está demostrando una estructura paranoide, porque predomina el pensamiento mágico. Con base en el pensamiento mágico él funciona y funcionando así deteriora el ambiente en el que está. Ok, entonces esa es la característica, es como un rasgo inicial, no tanto toda la psicosis, sino un rasgo inicial que puede desarrollar el problema estructural. Listo, doctor, muchas gracias. Y pues la última pregunta para ir como concretando es qué recomendación puede brindarnos a los asistentes y a los que van a escuchar esto y a verlo después para tratar los trastornos de la personalidad tipo A o la psicosis también. Bueno, los trastornos de personalidad, como son egosintónicos, es decir, la persona está
satisfecha como está acostumbrada a ser así y no le interesa cambiar, entonces son poco susceptibles de intervención terapéutica. Usualmente terminan consultando por la insistencia de la novia, del novio, del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa, de los hijos, pero no porque realmente ellos lo consideran un problema, porque así han funcionado siempre y, y pues así también, yo para qué cambio si yo soy así, no me interesa. Entonces, son muy difíciles de intervenir desde lo psicoterapéutico. Eh, y en esta dificultad, pues es difícil también intervenirlos farmacológicamente. Me parece que cuando se salen de control, cuando ya la disfunción social y laboral es tan grande, terminan deprimiéndose, terminan psicotizándose, porque ya pasan a la psicosis como tal, o les da una crisis, un trastorno de ansiedad o cualquier alteración psiquiátrica que los lleve a requerir medicación para poder estabilizar sus emociones. Pero es difícil intervenir con ellos porque si ellos no tienen una buena introspección, si no aceptan su problema, no van a querer recibir ayuda y el terapeuta no va a poder intervenir allí en esa manera de obrar. Entonces se perpetúa en el tiempo. Por eso es trastorno de personalidad, porque la personalidad es de toda la vida. La estructura de la personalidad se cimenta en la infancia, se termina de formar en la adolescencia y ya en la vida adulta es lo que es y para de contar. Entonces, esa sería como la gran característica de esto. Lo que pasa es que ya sí se puede intervenir los trastornos de lo que antes en el DSM-4 era el eje 1, los trastornos del eje 1, es decir, las depresiones, las ansiedades, las fobias, los trastornos del sueño, eso sí se puede intervenir cuando se altere, pero si no es con una buena intervención psicoterapéutica, si no es con un buen proceso psicoterapéutico y no es con un buen proceso de análisis, que por eso yo recomiendo al doctor Carlos, porque pues es analista y pienso que es la única manera realmente de poder generar un cambio, pues el sujeto va a seguir siendo así. Es allí donde uno decide remitir y dice, no, usted necesita psicoanalista, necesita proceso de psicoanálisis para que pueda generar un cambio verdadero, porque si usted no se logra entender ni saber de dónde viene lo que hace que usted sea así y lo que le genera malestar a usted y a su novia, a su familia, en su entorno, no va a cambiar, va a seguir siendo igual. Se va a seguir repitiendo, sí. Eh, 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 a propósito, hemos tratado unos casos importantes, hemos tratado unos casos muy importantes y muy exitosos de alguna forma. Bueno, para también finalizar, usted acaba de nombrar la relación de el THC, el tetrahidrocannabinol delta 9, con la psicosis y es, a partir de la ciencia, es como una estructura que se puede... Eh, como que puede brotar o que puede desencadenarse una psicosis. ¿Qué piensa de eso, doctor? ¿Qué experiencia ha tenido? La verdad, muchos brotes psicóticos se originan desde el consumo del tetrahidrocannabinol, porque sí hay estudios al respecto que dicen que hay un grupo de genes, sí, lo que se llama el genotipo COMT y BALT, que predisponen a la psicosis, genes que se activan a través de un segundo mensajero luego de la llegada de la activación de los receptores de cannabidiol en las células neuronales, CB1 generan, y CB2, sí. generan la activación de un segundo mensajero que va y estimula el núcleo para que el núcleo comience a sintetizar, a activar genes que sintetizan proteínas que generalmente van a llevar a la gran carga neuronal que predispone a la psicosis. En un grupo particular, pues de personas, de un grupo genético particular, porque los que defienden el uso del cannabis, del THC, es que a mí no me pasa nada, mire que Julanito está bien, que él logró ser doctor, que él logró ser PhD, que él mire como no sé qué, no podemos determinar si somos, por ahora, estamos predispuestos genéticamente o no, y ahí es el riesgo. Entonces, después de un primer brote psicótico hay que intervenir lo más oportunamente posible para evitar que los estudios demuestran que entre más rápido se actúe frente al primer brote psicótico, menos posibilidad del segundo brote y al evitar la segunda posibilidad, pues menos posibilidad de que haya deterioro neuronal, toda la cascada inflamatoria de las neuronas que se generan durante la psicosis, porque la psicosis no solamente es una alteración de neurotransmisores, sino una alteración inflamatoria de las neuronas. Inclusive se está hablando
inmunopsiquiatría, en algunas partes hacen plasmaféresis entre el primer brote psicótico, en Inglaterra lo están haciendo con resultados favorables, pero pues estaremos todavía lejos de llegar a que aquí ante cualquier psicótico le coloquemos plasmaféresis, porque habría que hacerle plasmaféresis a cantidad de gente Sí, aquí claro. en el Quindío y en el Valle del Cauca y en Colombia en general. Sí, muchas gracias, doctor. Muy amable por este espacio y por brindarnos esta información. Ya estaremos en contacto seguramente con más remisiones y bueno, para ahí tenemos también otra actividad comenzando marzo que bueno, ya estaremos en comunicación y bueno, un abrazo, doctor. Muchas gracias y feliz resto de tarde. Ha sido un placer, doctor Carlos, y muchas gracias por invitarme a sus lives. Es una agrado poder interactuar con usted. Me siento muy cómodo trabajando de manera interdisciplinaria con lo que usted hace Yo y muchas también. gracias también por el buen nombre que me deja con sus estudiantes en la Universidad del Quindío. Totalmente, sí, por ahí hay una estudiante que me dijo, ay, profe, yo le hablé porque yo hablo de usted en clase y en todo lado. Entonces, en ese momento, esta estudiante me comentó ahorita, hace 2 días. Entonces, claro, claro, siempre hay que recomendar lo que sirve y lo que es bueno para la sociedad. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias y feliz día, feliz fin de semana y Bueno, gracias a los que nos estuvieron escuchando. muchas gracias, éxitos, hasta Hasta luego. luego, doctor.